Piscis, mis queridísimos Piscis, Sol, Luna, Ascendente o Venus en el maravilloso y hermoso signo de Piscis. Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot, en una semana más de energía, este momentito de vida que compartimos, eternamente agradecida por ello. Gracias, 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 qué lindo. Vamos a decretar desde ya que esta semana será excelente, emocionante, me llegó esa palabra, bueno, emocionante, con mucha alegría, mucha felicidad. Claro que sí, Piscis. Vamos a ver, vamos a decretarlo desde ya. A que sí, sexto chakra. Enhorabuena, Piscis. Yo sabía que por aquí venían las energías. Sexto chakra, nada más y nada menos que el chakra del tercer ojo. El chakra del tercer ojo que refuerza nuestra visión interior y nuestras habilidades intuitivas. Piscis, esta semana vas a estar más intuitivo o intuitiva que nunca. Si es que eso es posible, Piscis. Si es que eso es posible, vas a sentir muchísima conexión con tu poder de intuir. Escúchate, Piscis, escúchate, medita. Medita, qué belleza, qué maravillosa, me encanta. Una cartita más aquí que tenemos, el guerrero luminoso, número 32, número 5, 23, número 6, puede estar siendo muy importante para ti durante esta semana, mi querido Piscis. El guerrero luminoso. Te voy a contar algo, Piscis. Me voy a poner un poquito profunda. Esta semana posiblemente vayas a estar conectando o vayas a estar detectando en ti una conexión muy particular. Tú estás acostumbrado, acostumbrada, dime que sí o dime que no, Piscis, pero yo sé que sí. Estás acostumbrado, acostumbrada a esas conexiones que muchas personas suelen llamar como que de raras, extrañas, ¿no? Esas cosas de repente que piensas en alguien y suena el teléfono y es esa persona. De repente piensas ay, quiero comer pollo, lo que sea, y te llama un amigo para invitarte a comer pollo, por ejemplo. Tú dices, wow, increíble, ¿no? Esas sincronicidades. Esta semana vas a estar de sincronicidades, de guerrero luminoso. Vas a estar percibiendo detalles a lo mínimo. Vas a estar ayudando a personas también. Vas a estar muy comunicativo, muy expresivo, muy colaborador. Vas a estar muy asertivo en lo que dices. Posiblemente te vayan a estar pidiendo tu opinión con respecto a ciertas circunstancias que pueden ser que para otras personas estén dudosas o que tengan dificultades para esclarecerlas. Recuerda siempre una frase, Piscis, dísela a las personas cuando lleguen a ti, es de que tú le puedes dar una opinión, tú le puedes opinar, tú les puedes decir lo que sean, escuchen, pero que ellos o ellas son los dueños y las dueñas de su vida, que son los dioses y las diosas en su Olimpo, que simplemente tú le vas a dar un mensaje porque va a estar divinamente guiado y en esas personas está el tomarlo o el no tomarlo, claro que sí, porque vas a estar muy intuitivo, muy perspicaz, muy asertivo con el verbo, puede ser que estés apoyando a mucha gente que se ilumine, le vas a estar transmitiendo conocimientos a personas que tengan ciertas dudas con respecto a temas de sueños. Te van a estar contando sueños, te van a estar contando premoniciones, te van a estar contando de repente pálpitos. Tengo como Piscis, me pasó esto, y tú le vas a estar diciendo, mira, yo pienso que es esto, esto y esto, y resulta que eso es así, Piscis. Wow, importante semana para ti, Piscis. El sol brilla con mucha fuerza en tu entorno. Te lo vuelvo a decir, Piscis. Muchas veces es mejor a veces mantener un poquito de silencio, pensar en las cosas antes de decirlas, porque vas a estar muy atinado con tu verbo. Recuerda que el sol es nuestro espíritu, es nuestro ego. Ten cuidado con lo que dices, ten cuidado con lo que manifiestas, no te vengas arriba. Trata de tener un verbo neutro, equilibrado, sin mucha emocionabilidad. No vaya a ser que estés influyendo más de la cuenta en terceras personas o en decisiones de terceras personas. ¿Por qué te lo digo? Porque el sol nos habla de la individualidad del ser, en el respetar el ser, el no esa tendencia a imponer nuestro punto de vista o nuestras opiniones a los demás. Simplemente comunica en tono neutro lo que vas a comunicar, lo que vas a decir, porque no te lo vas a comer, claro que no, para eso te han pedido una opinión, pero sé neutral y que esa persona o esas personas tengan el libre albedrío de tomar sus decisiones, claro que sí, claro que sí. Por algo estoy sintiendo estas energías para ti, Piscis, esta semana. Vamos a ver qué casa va a estar potenciada. La 11ª casa, nada más y nada menos, Piscis.
no podía salir otra. La 11ª casa nos habla de ese lugar en el que el cosmos concede deseos, suerte, amigos y ocasiones sociales. Piscis, vas a estar rodeado de muchas personas, vas a tener mucha suerte con amistades, vas a tener, te te van a conceder ese poder de materializar lo que verbalizas, lo que manifiestas, lo que dices. Recuerda que el universo no sabe de bueno ni de malo. El universo simplemente sabe de energías. Y la potencia que tienes tú ahora mismo, en este momento, en esta semana, la que van a tener muchísimos de mis amigos de Piscis, claro que sí, recuerda que esto es una lectura general. Si resuena contigo bien, si no, pues déjalo libre. Pero ese poder, ese atino que vas a tener, el universo no sabe si es para bien o es para mal. Y cuidado, cuidado y no te cargues de un karma que no te favorezca a ti. Por eso te recomiendo desde un principio, antes de salir, que sean estas dos cartas, de que tengas el aplomo necesario de decir las cosas con tono neutro, pausado, calmado y sin mucha emocionabilidad. Solamente aportando la idea, aportando la comunicación y que esa persona tenga su libre albedrío para ejecutar lo que tengan que ejecutar. Intensos, mis piscianos, mis piscianas. Mira, nada más y nada menos que trabajas en tus miedos. Luna nueva en Escorpio. Luna nueva en Escorpio. Sí, señor, vamos a tratar de nivelarnos esta semana. Si hay alguien a quien tienes tú que darle sugerencias, consejos, puntos de vista, opiniones, determinaciones, a quien tengas tú que dirigirle hacia un rumbo o a otro rumbo, es a ti mismo. Te está diciendo la luna nueva en Escorpio. Trabaja tus miedos, trabájate en ti, trabaja en ti. Háblate a ti mismo más que nunca. Aumenta la potencia de tu sexto chakra. Aumenta ese guerrero luminoso que llevas dentro. Haz que el sol brille para ti. Haz que las energías trabajen para ti. Media tu verbo, media tu intensidad, media ese deseo de hablar más hacia afuera y habla más hacia adentro. Y trabaja ese factor. Aprovecha estas energías para trabajar ese factor que te genera nervio, miedo, posiblemente me están diciendo, trabaja ese miedo a estar solo, ese miedo a estar sola, ese miedo a no ser escuchado, no ser escuchada, no ser visto, no ser vista. Eso es un miedo al apego. Vamos a trabajarlo, porque cuando se exacerba algo es porque hay un desbalance en la otra punta. Atenti, atenti Piscis, con este pequeño mensajito, nunca mejor dicho, aquí lo tenemos en la mira. En la mira detecta, vas a recibir mensajes directamente. Esta lectura estoy sintiendo que va directamente para un grupo particular de Piscis. Vas a estar recibiendo mensajes, notificaciones, sueños premonitorios, anuncios, pero para que trabajes en ti mismo, para que acortes la distancia que hay ahora mismo entre tus miedos y tu poder de manifestar, para que acortes esa distancia que hay entre tus dudas, entre tu sentimiento de no poder, de no llegar, que acorte la distancia hacia lo que es todo lo contrario. Ese sentimiento de todopoderoso, de toda manifestadora, de toda alegre, de todo vivaracho, de toda celebración, de toda fiesta. No sé, vamos a ver un equilibrio. Este llamado lo estás recibiendo. Quizás esta lectura es un llamado, parte de un llamado, humildemente, para que centres esas energías y las equilibres en ti. Lo estoy sintiendo desde un principio. Sí, señor. Mira, el loco. Arcano mayor número 0. Nunca mejor y más oportuno en este momento. El loco te invita a, literalmente, iniciar, caminar tu rumbo, tu camino. Coger tus herramientas, tomar todas tus herramientas, tomar todo lo que el universo te brinda, te presta, te da, te regala, te dona, lo que tú quieras, te da porque te corresponde, porque te lo has ganado por derecho divino. Tómalo e inicia tu camino, inicia tu viaje, inicia tu proceso de evolución, de creación, manifiéstalo y hazlo presente en tu vida. Me encanta esta carta porque este tarot, así como lo ves de pintoresco y de hermoso, está basado en Marsella. Mira aquí la carta de Marsella, mira el loco que emprende su viaje solamente con los afectos y con los cariños que tiene y con su nivel evolutivo. ¡Wow! Piscis, sí señora, aquí me sale este paje de bastos que nos habla de ese momento que tú estás teniendo de clarividencia,
ese momento de guerrero luminoso. El paje de bastos nos habla de esa guerra, de ese guerrero luminoso. Fíjate que aquí tenemos un dragón saliendo del huevito, eclosionando un dragón, una persona completamente ataviada en su cabeza con un turbante, una persona con mucho conocimiento a nivel espiritual, repotenciándose, pero para que esto se equilibre tienes que vencer tus miedos, claro que sí. Wow, qué belleza, qué belleza. Aquí tenemos un hermosísimo 9 de oros. El 9 de oros nos habla de riquezas, de abundancia, de felicidad, de conquistas, de evolución. Y arcano mayor de la estrella, bendiciones Piscis, cómo te quiere el universo, cómo te quiere la vida, cómo se te activan tus dones Piscis, cómo recibes a manos llenas de eso tan hermoso que tienes, milagros en tu vida que se hacen realidad, manifestaciones, milagros, arcano mayor de la estrella. Piscis, qué lectura más preciosa, más profunda. Me encanta, como siempre, Piscis. Yo estoy acostumbrada a estas lecturas tuyas. Son maravillosas. La liberación, trabaja en tus miedos, al día, las acciones, objetos o facturas que se demoran o que dejes de por medio, pueden que reduzcan tus energías. Ánimo, ordena, clarifica. Todo se vuelve fluido y llegan oportunidades. Piscis, me gustaría extender esta lectura. Si tienes deseos de que te la extienda, házmelo saber en la cajita de comentarios con mucho gusto y en la medida de mis posibilidades te daré una extensión de lectura, claro que sí. Si este mensaje resuena contigo, dame un like, suscríbete y comenta. Piscis, te quiero mucho. Hasta la próxima semana. Mil bendiciones.